Bienvenidos de parte del equipo de Ceteris Paribus, mi compañero Jesús Martínez y mi persona María Eugenia García. El día de hoy estamos sumamente complacidos y emocionados. El día de hoy discutiremos acerca de un tema llamado finanzas sostenibles y equidad de género en la agenda latinoamericana. Para ello tenemos el placer y gran honor de entrevistar a María Belén Astudillo. María Belén es economista empresarial, egresada pues efectivamente de la Universidad Metropolitana en Caracas, Venezuela. Compartimos aulas y pues realmente eh, la admiramos y estamos muy felices de compartir con ella en este espacio porque pues justo veníamos conversando de que esto nos permite compartir experiencias y perspectivas a nivel ya un poco más profesional. Venimos de conocernos ya pues teníamos estas primeras impresiones de la universidad, de la carrera, y ya hoy en día pues somos profesionales y seguimos aprendiendo, seguimos en constante comunicación, nuevas experiencias que pues nos gusta compartir en este estilo de espacios. Actualmente María Belén está residenciada en Chile y se encuentra desarrollando proyectos de análisis financieros a empresas en este país. Cuenta además con una amplia experiencia en el ámbito financiero y es experta en diversas temáticas como finanzas sostenibles, equidad de género y desarrollo sostenible. Ha estado vinculada profesionalmente a organizaciones como bancos privados, compañías de inversión, consultoras financieras climáticas y consultoras de servicios profesionales, desarrollando proyectos de alcance nacional e internacional dentro de la región de América Latina y el Caribe. Además, ha colaborado en proyectos de análisis económicos y financieros, planificación financiera, investigación de tendencias de mercado y proyectos de desarrollo socioeconómicos en la región. Bienvenida María Belén, realmente es para nosotros un gusto que estés aquí con nosotros y que pues podamos conversar acerca de este tema tan interesante y que pues está en boga en la actualidad internacional que estamos viviendo. No, muchas gracias, María Eugenia y Jesús. Realmente este es un espacio de crecimiento y de una gran oportunidad para los tres, porque justamente es tener esa visión de ver otros puntos de vista, ver proyectos y temáticas tan distintas dentro del ramo que, pues, de donde nosotros nos desarrollamos, que es la economía, ¿no? Entonces, pues nada, para mí es un placer, un gusto estar acá con ustedes y pues a disposición para conversar sobre estos temas bien interesantes que actualmente están en desarrollo. No, de verdad agradecidos, María Belén, con tu presencia aquí. De verdad que me uno a las palabras de mi compañera María Eugenia, de verdad, un honor. Y no, de verdad, también sumamente acertado, ¿no? Y adecuado al momento en el cual hacemos estas entrevistas, porque están todos estos temas realmente en pleno desarrollo. Y bueno, queríamos como justamente tener esa visión que nos ayudara pues justamente tener conocimiento, a profundizar más en estos temas, ¿no? Entonces, empecemos, digamos, formalmente con esta entrevista que como ya sabemos, pues más que una entrevista es una conversación, un espacio de intercambio de conocimientos. Y bueno, nos gustaría empezar, digamos, por lo más básico, ¿no? Em, Porque este tema de las finanzas sostenibles, y bueno, yo lo sé porque también para mí fue como algo completamente desconocido en una primera instancia, a pesar de que, digamos, ambos somos economistas. Nos gustaría empezar por allí, ¿no? ¿Podrías darnos un contexto general de qué son las finanzas sostenibles y por qué, pues, son relevantes en este contexto actual pues, de crisis climática, de crisis energética y pues de cambios sociales, ¿no? ¿Qué piensas al respecto? Sí, claro, no, muchas gracias Jesús. Y realmente para mí, inicialmente fue como una apertura de posibilidades inmensas dentro de lo que es la economía y tuve la gran y valiosa oportunidad de entrar a este mundo de finanzas sostenibles, cambio climático, enfoques sociales y básicamente es un enfoque que se ha venido desarrollando desde hace muchos años, pero en los últimos años ha tomado una especial relevancia. Y es justamente como esa adopción de un criterio que busca realizar y canalizar inversiones hacia temáticas sociales, medioambientales, en pro del desarrollo económico de los países. Entonces, ¿por qué es tan relevante? Porque justamente son temáticas que quizás antes no se había tomado en consideración el gran impacto que tiene sobre el desarrollo económico de los diferentes países y actualmente se han empezado a tomar en cuenta. Entonces son aspectos como todos los riesgos que puede ocasionar el cambio climático, todos los efectos que pueden causar problemas sociales como
diferencia de género, como el acceso, ir a aspectos tan básicos como el acceso a zonas rurales, que son cosas sociales que impactan. Entonces son como problemas multidimensionales que necesitan de soluciones multidimensionales con diferentes instituciones y que justamente yo creo que desde el enfoque de finanzas sostenibles permite justamente dar como esa herramienta financiera para poder eh, potenciar y desarrollar, ir mitigando los riesgos que ocasionan estos problemas sociales de cambio climático, inequidad de género, educación, desempleo, etcétera. Entonces es algo bien, bien interesante y pues también es un tema bien amplio. Vale, perfecto, María Belén. Bueno, un buen primer acercamiento que pues nos da una perspectiva general de la situación a nivel de finanzas sostenibles. Ahora bien, para profundizar un poco más específicamente, ¿cuál sería tu evaluación de la situación actual de las finanzas sostenibles en América Latina? ¿Cuáles son los países con mayores avances y cuáles podrían ser aquellos países que se han ido quedando atrás en esta tendencia? Buenísimo, sí, claro. Mira, las finanzas sostenibles yo creo que es un poco más, hay que verlo de una forma global, porque es algo que se ha venido desarrollando en todos los continentes. Sin embargo, pues yo he tenido más oportunidad de relacionarme a nivel de América Latina y el Caribe, de esta región, pero creo que estos países que son como pioneros dentro del desarrollo de las finanzas sostenibles, lamentablemente no están en la región. Países como China, Estados Unidos, Francia, países de Europa, son justamente esos países que han marcado el primer paso para avanzar dentro de las finanzas sostenibles. Yo también estuve pensando como un poco cuáles son esos avances o esos retos que se tienen, porque los avances van de la mano con los retos. Entonces, dentro de América Latina y el Caribe, países como Chile, Colombia, México han tenido avances relevantes. Por ejemplo, para dar un ejemplo concreto, Chile fue el primer país de la región que emitió bonos verdes, que es justamente la canalización de recursos financieros a proyectos que se denominan dentro de la categoría verde, que enfoquen más hacia la parte climática, ¿no? Por ejemplo, Colombia desarrolló una taxonomía de proyectos verdes. Entonces, es como esos pequeños avances que se van generando en pro de justamente alcanzar esos objetivos que se tienen a nivel global. Dentro de uno de pues, los acuerdos más conocidos, el Acuerdo de París, que fue Ujú. aprobado en 2015, ¿no? Que entonces un conjunto de países lo firmaron justamente como con el compromiso de lograr esa descarbonización, que es un esfuerzo conjunto. Entonces, estos diferentes avances han pues generado proyectos y resultados notorios. Sin embargo, todavía hay mucho potencial dentro de la región que puede seguir siendo explotado. Ahora, María Belén, tú nos comentabas, bueno, hacías, digamos, un recorrido bastante interesante, nos comentabas acerca como ese estado a nivel internacional de las finanzas sostenibles. eh, y cómo este tema pues ha venido ganando relevancia. Claro, hay países, digamos, fuera de la región que están un poco más avanzados en estos temas. Mencionabas el caso de China, mencionabas el caso de Estados Unidos. Y bueno, en ese sentido te queríamos consultar, bueno, ¿cuáles son los avances más relevantes, más destacados que tú has podido observar en cuanto a esto, ¿no? A la integración de estos criterios de sostenibilidad en lo que serían las decisiones financieras de empresas, pero no solamente de empresas o del sector privado, sino también a nivel de gobiernos, a nivel de inversores, bueno, en América Latina y en todo el mundo. Sí, perfecto, Jesús. Mira, avances en cuanto al el financiamiento. Yo creo que la relevancia que ha tomado este tema de las finanzas sostenibles ha sido tal que justamente no solo empresas financieras lo han comenzado a tomar en consideración, sino que empresas del sector privado, gobierno, han tenido que involucrarse en estos temas de las finanzas sostenibles.
¿Por qué? Porque justamente es ese enfoque de la parte social, de la parte climática, inclusive de la parte de gobernanza, que se va interconectando para generar resultados. Entonces, por ejemplo, uno de los avances que yo considero que son bien importantes es la generación de estándares globales para poder llegar a consensos. Es decir, por ejemplo, en la parte de las taxonomías verdes. Por ejemplo, CBI, el Climate Bond Initiative, que tiene un conjunto de estándares para poder clasificar qué tipo de actividades pueden ser consideradas verdes, sociales, sostenibles. Entonces, es como ese esfuerzo en conjunto global que le permite a los diferentes países y a los diferentes como instituciones dentro de cada país avanzar dentro de la temática sostenible. Por ejemplo, como para dar un ejemplo más en concreto, en Chile, acá en Chile se ha desarrollado, por ejemplo, una mesa técnica de finanzas sostenibles en donde se hizo una hoja de ruta para la taxonomía verde. En México también se desarrolló la hoja de ruta y todos esos aspectos en Colombia, Brasil. Entonces es como un esfuerzo constante en poder establecer un consenso de, ok, vamos a desarrollar finanzas sostenibles, pero ¿cómo? ¿Qué es eso? ¿En qué invertimos? Y lo otro es de la parte de los gobiernos, es justamente generar políticas que incentiven a los inversores a destinar sus recursos y sus fondos hacia este tipo de proyectos, porque uno de los grandes retos que se ve es el acceso al financiamiento. Por ejemplo, instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo ha formado como un papel bien relevante dentro de la región porque justamente facilita ese acceso de financiar proyectos de este tipo, de esta naturaleza. Entonces es como los diferentes han instaurado diferentes medidas, políticas, incentivos, etcétera, que motiven al sector privado a invertir dentro de estos aspectos y además motivan al sector privado también a como a tomárselo en serio, como a la parte de, por ejemplo, instaurar que sea obligatorio revelar dentro de los informes anuales temáticas ambientales, sociales y de gobernanza, cómo esos riesgos de estos diferentes aspectos influyen sobre el desarrollo económico y el desarrollo financiero, por ejemplo, de una empresa privada, que no tenga nada que ver con un banco, con algo específico dentro del sector financiero del país, ¿no? Entonces es bien interesante cómo se ve esa interconexión entre gobierno, empresa privada, instituciones financieras, inclusive las instituciones reguladoras de las empresas para llegar a como ese consenso y a em, tener herramientas para poder ir desarrollando dentro de la temática de las finanzas sostenibles. Que aún falta mucho por desarrollar, sí, pero lo importante es que se ha tomado conciencia de la importancia de la temática y de la importancia de los efectos que tiene sobre pues, las finanzas, la economía, la sociedad inclusive. Belén, yo no sé si tú has tenido oportunidad de seguir de cerca un poco cómo se ha desarrollado la campaña presidencial en Argentina, pero te pongo este ejemplo, ¿no? Porque sobre esta campaña han habido como que muchas opiniones que son bastante interesantes. Por ejemplo, tenemos por un lado a un candidato como Javier Milei, que básicamente es un negacionista del cambio climático. Pero tenemos por otro lado a una de las candidatas de extrema izquierda, que ella habla justamente en uno de los debates que estaba viendo en estos días, ella hablaba de este tema de las finanzas sostenibles y lo tocaba en el sentido de que esto es como una especie de mercantilización del tema climático. ¿Tú qué piensas al respecto de este tipo de posiciones? ¿Qué opinión tuvieras sobre esto? Mira, sí he escuchado ese tipo de puntos de vista, ¿no? Y si bien considero que es válido porque es un tema nuevo relativamente, entonces eso hace que sea un tema sujeto a diversos
tipos de opiniones, de visiones, de contexto. Considero que por eso es tan importante establecer las bases claras y concretas sobre qué se está buscando con todo este tema de finanzas sostenibles y climáticas, porque muchas personas dicen, ajá, pero ¿qué es esto? ¿Cómo se come? ¿Qué buscan con eso? Sí, cambio climático, disminuir emisiones de efecto invernadero y ya. No, pero hay como muchas cosas por detrás. Entonces creo que es muy relevante que se establezcan estándares, criterios bases claros que permitan explicar el porqué de las inversiones en aspectos sociales y verdes, el porqué de las emisiones de deuda temática y que permitan también tener como un respaldo de decir, mira, los fondos de tal proyecto, de tal financiamiento se utilizaron para esto con tales resultados y no sé, las proyecciones de este proyecto son tales. Entonces, creo que, por eso digo, creo que es válido, o sea, que no me extraña este tipo de posiciones ante estas temáticas y por eso creo que hay un gran reto que se ha tratado pues de afrontar en definir sobre la marcha, porque tampoco es como que uno se va a estancar definiendo estándares y proyectos y guías y cómo se hace sin hacer nada, porque también eso sería, bueno, los resultados dónde están, ¿no? Pero entonces es ir como definiendo sobre la marcha justamente esas bases y esas razones explícitas de por qué se están haciendo las cosas que inclusive sirvan como guía para que no se tergiverse también el uso de esta canalización del financiamiento y que no se utilice a, como con un fin distinto a lo que realmente es. El greenwashing, conocido como greenwashing. Sí, totalmente. Sí, hay que tener mucho cuidado con eso, la verdad. Sí, sí, es importante identificar este tipo de irregularidades, digamos, en el contexto latinoamericano, porque es una región muy desigual en el sentido de que así como hay economías emergentes o economías que ya están aplicando, implementando ya las finanzas sostenibles, hay otras que tienen cierto rezago. Entonces sí sería importante identificar este tipo de patrones, pues para que la evidencia empírica y la práctica, así como tú dices, sobre el día a día, pero que la experiencia previa de otros países, pues sirva de ejemplo para otros países que a futuro pues experimentarán esa evidencia también. Entonces, pues entendiendo esto, y ya lo comentamos un poco antes acerca del contexto latinoamericano, pero quisiéramos puntualizar. Considerando esta creciente atención a la inversión de impacto en todo el mundo, ¿cuáles consideras que serían los principales desafíos que enfrenta América Latina en la implementación de estrategias de desarrollo sostenibles? Es decir, haciendo como una especie de matriz FODA, ¿cuáles pueden ser las oportunidades que deben aprovecharse o cómo América Latina puede capitalizar esta tendencia para abordar sobre todo también desafíos, amenazas socioambientales y económicas? Sí, sí, realmente aquí es extenso, ¿no? Ujú. Porque justamente la región tiene un alto potencial en el desarrollo de estas temáticas, de estos proyectos sostenibles, sociales, verdes, y a la vez, justamente al ser una región que no está completamente desarrollada y que hay esas diferencias que tú mencionas entre países como Chile, que está un poco más asentado en esta temática, a países quizás como, no sé, te podría decir eh, Paraguay, que ha tenido avances, porque no es que no ha tenido avances, inclusive Paraguay armó hace poco una mesa de finanzas sostenibles y se tienen esos avances, pero es justamente como ir siguiendo los pasos de los otros, ¿no? E ir implementando proyectos y cosas nuevas. Entonces, los principales retos que yo identifico los englobaría quizás en
tres, cuatro aspectos, así como un resumen, es el primero tener justamente esa capacidad de establecer un consenso comparable sobre la forma de transmitir, divulgar, registrar información relacionada con las finanzas sostenibles. Y justamente que faciliten ese direccionamiento de capital y ese direccionamiento de flujos financieros hacia este tipo de actividades económicas. El segundo sería la capacidad institucional, porque si bien la región tiene países avanzados, Brasil, México, Colombia, Chile, en estos aspectos, no se comparan con potencias como China, como Estados Unidos, que han tenido más experiencia, Europa, diferentes países de Europa, donde está Francia, Italia, que han tenido mayor oportunidad y momentos de equivocarse y poder reformar diferentes aspectos a nivel institucional. Entonces, como esa falta de desarrollo de capacidad institucional que permita afrontar los problemas multidimensionales, porque justamente esa capacidad de no desarrollar una institución, por ejemplo, gubernamental, no, es desarrollar todas las instituciones para que puedan trabajar de forma coordinada y poder afrontar y ofrecer soluciones a estos problemas. Otro reto que lo veo, siguiendo un poco la línea como de esa estilo matriz FODA, lo veo como un reto y una oportunidad, como una amenaza y una oportunidad a la vez, que es el acceso al financiamiento, porque justamente es la falta de financiamiento a este tipo de proyectos enfocados en desarrollo sostenible, pero a la vez, como hay esa falta de financiamiento, existen la gran oportunidad de que distintos tipos de instituciones financieras puedan traer esos flujos de capital hacia la región y poder desarrollar estos proyectos. Evidentemente, ahí influyen pues los riesgos país, los riesgos políticos, los riesgos ambientales, sociales, pero los ambientales y sociales son como riesgos que yo veo que están ya inmersos dentro de la temática de finanzas sostenibles, porque justamente busca afrontar estos problemas, pero justamente esos riesgos país, políticos, de inestabilidad económica, pueden generar mayor desconfianza quizás a esos inversores externos. Entonces, por eso es como buscar, y esto se une mucho con lo que dije al principio, buscar ese consenso que genere una mayor credibilidad hacia los inversores de poder dirigir ese financiamiento a la región. Y otro aspecto que quizás va de la mano también, pero con el principio, con el primero que dije, el consenso, es la parte de la taxonomía, la divulgación de información, en donde hay estándares, distintos estándares, está el TCFD, el GRE, como estándares que te permiten definir cómo una empresa afrontar este tipo de riesgos, cómo analizarlos y realmente ver cómo fomentar ese análisis dentro de cualquier tipo de empresa de cómo estos riesgos ambientales y sociales pueden influir directa o indirectamente dentro de los resultados financieros de una organización. Entonces, estas guías, estándares, más que estándares, son como marcos, frameworks, que fomentan justamente que las organizaciones tengan una guía para llevar a cabo estos análisis y además no solo llevarlos a cabo, sino divulgarlos para poder crear esa confianza y ese ambiente en donde el tema sea conocido dentro del mundo financiero y del mundo económico, ¿no? Entonces yo creo que, pues, como les dije, es un aspecto donde influyen muchos factores, pero considero que estos serían como los mayores retos que tiene la región, o las mayores amenazas, y pues la oportunidad que les dije, inclusive un beneficio o algo positivo que yo veo es justamente que hay un background detrás muy grande de estas potencias
que han estado desarrollando frameworks, guías, estándares. Entonces es como utilizar esas herramientas para construir cosas dentro de la región y que sean funcionales para los países dentro de la región, porque evidentemente el contexto de un país en Latinoamérica es muy diferente al contexto de un país en Europa, al contexto de un país en otro continente. Entonces, es un tema bien interesante y que se tiene que tocar así como con pinza y bien detalladamente. No, sin lugar a dudas, de acuerdo a lo que tú nos comentas, todo este contexto, ¿no? Así como grandes temas que existen en la actualidad, como puede ser la pobreza, el mismo tema del cambio climático, son problemas multidimensionales, ¿no? Que, digamos, no lo podemos ver desde un solo punto de vista, sino que hay que considerar todas las diferentes dimensiones que componen, digamos, esa problemática. Y en el caso del tema de las finanzas sostenibles y el desarrollo económico, del desarrollo socioeconómico y sostenible de regiones como América Latina, nos queda claro, de acuerdo a lo que tú nos comentas, que no nos podemos enfocar en un aspecto, sino que existen una serie de desafíos que incluso llegan al aspecto institucional, el aspecto social, ¿no? De hecho, sobre el aspecto social, tú has hecho bastante énfasis. em, y digamos que en América Latina ese es un tema, digamos, bastante dramático, ¿no? Porque tal como comentaba mi compañera María Eugenia, hablamos de que América Latina, además de sus tradicionales problemas de inestabilidad económica, de crisis, ¿no? De institucional, también es una de las regiones más desiguales de todo el hemisferio, ¿no? Entonces, aquí vemos donde esta es la única región que, lejos de disminuirse la brecha de desigualdad social y económica entre las sociedades, es más bien donde se está ensanchando con mayor velocidad. Y esta, digamos, viéndolo incluso con más lupa, vemos que estas diferencias no solamente son a nivel económico, sino a nivel social y incluso a nivel de género, que ese justamente es otro de los temas que en América Latina también ha ganado bastante relevancia, ¿no? El tema de esa brecha que existe entre cuánto, por ejemplo, perciben los hombres por un mismo trabajo que el de las mujeres, o cómo son las condiciones de vida de los hombres versus las mujeres y cómo esto impacta en, en el desarrollo económico, ¿no? Y justamente este era también un tema que nos gustaría como profundizar contigo, porque, bueno, de hecho, recientemente, hace algunos días, se dio a conocer la ganadora del Premio Nobel de Economía, la profesora Claudia Goldin, profesora del Departamento de Economía de la Universidad de Harvard, y justamente su investigación se ha estado enfocando en estos temas, ¿no? En los temas de la brecha de género, particularmente en el mercado laboral, ¿no? Entonces, bueno, que queríamos ver tu opinión, ¿no? ¿Qué significancia tiene este logro, ¿no? O estas investigaciones que se han realizado y cómo está el contexto de la equidad de género relacionándolo con estos temas de finanzas sostenibles que hemos estado comentando. Sí, no, muy interesante. Realmente este aspecto social es, la equidad de género es uno de los miles de problemas y problemáticas sociales que se están tratando de abordar actualmente, ¿no? Y justamente esta investigación, pues ganadora del Premio Nobel de Economía, realmente admirable, muy interesante, yo la estuve revisando y me parece bien interesante y me hizo recordar diferentes aspectos, proyectos en los cuales yo he tenido la oportunidad de participar, que es justamente ese enfoque y esa especial atención a cómo se pueden generar políticas, proyectos que cuiden y motiven esa equidad de género. Específicamente dentro del ámbito laboral, pues ahí se han desarrollado muchas, justamente políticas, normas, en donde dicen, bueno,
cuánto debe ser el porcentaje de mujeres trabajando dentro de una organización, cuánto debe ser el porcentaje de estudios. Este estudio, pues ganador del premio Nobel, que no lo he terminado de ver, me parece interesantísimo, pero es justamente cómo ha evolucionado eso durante un periodo de tan largo de tiempo y cómo actualmente ha tomado relevancia, no solo a nivel Latinoamérica, sino a nivel global. Entonces, y también es justamente cuidar el aspecto de no tergiversar información, o sea, no tergiversar a nivel de se le tiene que dar mayor beneficio a las mujeres solo por ser mujeres, no. Entonces es allí en donde entran esas opiniones que son bien controversiales, que son así como de mucho cuidado, porque justamente es promover la igualdad de oportunidades. Entonces, ¿cómo? Identificar, ir hasta el fondo y decir, bueno, aquí hay aspectos en donde no se está tratando igual a hombres y mujeres, en aspectos laborales, en aspectos de, pues como tú decías, también condiciones de vida general. Entonces, es bien relevante cómo poco a poco se ha como armado y se ha construido ese marco que diga, bueno, cómo afrontar este problema con herramientas claves para. Y justamente pues dentro de organismos multilaterales como el BID, eh, que ellos es bien interesante cómo a veces se enfocan hacia, por ejemplo, un proyecto que fortalezca la capacidad institucional y dentro de la capacidad institucional está la parte de género, o un proyecto que se enfoque en no sé, ponte tú en el desarrollo de infraestructura. Y dentro del desarrollo de infraestructura también está la parte de género, o un proyecto meramente enfocado hacia la equidad de género. Entonces es como cómo integrarlo de forma pues realista, respetuosa y que sea visible y que se tome en serio, se tome en consideración dentro de los diferentes aspectos y diferentes proyectos, porque también es lo que comentábamos antes, no es como que la equidad de género se pueda eh, desarrollar solita, no, porque eso tiene diferentes factores que influyen sobre y la equidad de género se da en cualquier aspecto. Entonces ha tomado bastante relevancia, me parece que pues todavía queda un camino largo por recorrer y también me parece que ha sido em, un aspecto que quizás motive a diferentes mujeres en diferentes posiciones y contextos, no necesariamente en posiciones de altas gerencias ni altos mandos, a justamente tomar partido y como no darle tanta atención a burocracia, aspectos como más, digamos, como más ancestrales de que se lleva pues con la historia que hemos tenido como sociedad. Entonces, pues creo que justamente como lo que comentábamos anteriormente, es un aspecto que me parece muy relevante y me parece que está en boca pues ahora como un tema dentro de todos los proyectos que se están llevando a nivel financiero, económico, social y pues que todavía tiene bastante camino por recorrer y también tiene el reto justamente de establecer como precedentes escritos, con investigación, con datos que puedan respaldar pues las investigaciones los avances que se vayan teniendo. Vale, sí, justamente estábamos pues identificando a la hora pues de abordar la entrevista que el fenómeno de desigualdad de género puede verse más como algo sobre tangiblemente social e incluso cultural. Sin embargo, esto pues abarca muchísimos aspectos de la cotidianidad que incluso pueden pasar por desapercibidos, porque hasta ahora digamos que no es un tema tan actual que pues anteriormente no se había estudiado con tanto detalle y tanta precisión. Sin embargo, está presente en muchos aspectos del día a día y pues simplemente pasa por desapercibido.
Por ejemplo, hoy en día está muy en boga el término de pink tax o el impuesto rosa, entendiéndolo como el coste adicional de productos cuando son destinados a mujeres. Es decir, estos productos Sí, funcionalmente idénticos, el de hombres sale un poco más económico que el de mujeres. ¿Cómo sí. podría explicarse este fenómeno y qué estrategia, si es que pueden hacer algo, los policymakers podrían implementar para mitigar esta práctica? Sí, mira, es bien, bien interesante, ¿no? Lo que me comentas. Y dentro de las estrategias, yo creo que justamente esa evaluación constante y ese como establecer políticas en donde se realizan estudios, por ejemplo, de mercado, estudios de desarrollo dentro de las diferentes áreas de las empresas, porque pues productos para mujeres y para hombres hay en cualquier tipo desde productos íntimos hasta productos de higiene, productos de belleza, etcétera, que abarcan diferentes sectores, diferentes industrias, y que justamente dentro del marco regulatorio, los policymakers pues podrían establecer como límites o correcciones a este tipo de diferencias dentro de los precios de mercado de los diferentes productos, ¿no? Pues primero se tiene que hacer un estudio y para identificar qué está pasando, cuál es la diferencia, por qué, si hay razones detrás, porque si hay razones desde la parte de la industria del por qué este producto es más caro que el otro, o si no hay ninguna razón. Entonces yo creo que es como justamente eh, involucrarse en el tema y no verlo simplemente desde la parte del consumidor, sino que también verlo desde la parte de, pues, el fabricante, las empresas privadas. Y tomar acción bajo estudios y bajo, pues, realización, por ejemplo, de políticas de incentivos, de también pues esquemas de, inclusive de multas en caso de que se observe alguna irregularidad dentro del funcionamiento del mercado, ¿no? Pero es muy interesante el tema que tocan y me parece que abre un poco la visión del contexto en donde se puede investigar y donde se puede tomar en consideración esta parte de desigualdad de género. Bueno, justamente este tema del pink tax, ¿no? Lo que comentábamos acerca de este llamado impuesto rosa, es un tema bastante interesante del cual se viene hablando pues en los últimos años en Estados Unidos. Incluso han habido varias senadoras que han llevado el tema para, bueno, que hayan justamente eso que tú comentabas, sanciones o mayores controles para evitar este tipo de cosas, porque es como una doble problemática, ¿no? Tenemos por un lado el tema de la brecha de género, que de por sí existe, y de hecho lo demuestra la profesora Golding en su investigación, de que antes se creía que generalmente las mujeres estaban más dedicadas a ramos que eran considerados menos productivos, como el sector pues, de enfermería, profesoras, etcétera, y quizás los hombres están en sectores más productivos, pero incluso se ha demostrado que dentro del mismo sector económico existen brechas. Entonces eso te habla de que efectivamente existe una problemática de que las mujeres están ganando menos que los hombres. Y si a esto le agregamos que los productos que consumen son también en promedio más costosos, entonces tenemos una doble problemática, que lo que hace es acrecentar, digamos, ese ciclo de pobreza que termina afectando más a las mujeres, sobre todo en países en vías de desarrollo, ¿no? Entonces, digamos, relacionando como que todo esto que hemos conversado con el tema de finanzas sostenibles, que como tú mencionabas, tiene dentro de ese ESG, esa dimensión social, cómo a través de este tipo de herramientas se puede promover una mayor inclusión económica de las mujeres en América Latina y en los países emergentes, y que pues todo esto contribuye al desarrollo sostenible, porque al final de cuentas también el tema de la igualdad de género es uno de los grandes objetivos que tiene pues estos objetivos de desarrollo sostenible. Y pues, ¿qué medidas de tipo político gubernamental consideras tú esenciales para promover pues este tema de la mejora de la igualdad de género en el ámbito económico? Básicamente, para mí el aspecto de la meritocracia toma un factor realmente importantísimo dentro de este contexto, porque justamente eso te da un enfoque distinto. Es dentro de, no sé, diferentes actividades económicas, como lo puede ser las partes de ingeniería, la parte económica, la parte financiera, la parte de educación.
medicina, etcétera, dentro de las diferentes actividades económicas, la participación tanto de mujeres como de hombres es igualmente relevante e importante. Entonces, ¿cómo generar esa mayor inclusión? Es básicamente no distinguir de mujer u hombre por género, sino distinguir entre logros, méritos, avances. Entonces, es verlo desde una parte profesional académica y también de relación personal, porque justamente pues nosotros somos seres integrales y los aspectos, o sea, el desarrollo profesional no solo va de la mano de cuánto sabes, cuánto has desarrollado, cuánta experiencia tienes, sino también de cómo te relacionas y cómo formas redes, ¿no? Entonces, incluir y tomar en consideración todos esos factores para la participación y desarrollo de proyectos dentro de las finanzas sostenibles, que justamente es algo que yo mencionaba dentro de algunos proyectos en donde yo he tenido la posibilidad de participar dentro de como la formulación de proyectos. Es justamente un proyecto que tenga que ver con, no sé, realización de infraestructura para el desarrollo del turismo sostenible en algún país o en alguna zona, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se ha como fomentado un poco esa equidad de género? Inicialmente es justamente decir, bueno, debería haber pues una cantidad de mujeres, una cantidad de hombres sin diferenciación no sé, si algo es meramente en aspectos de mecánica o de construcción. No solo lo pueden realizar los hombres, también lo pueden realizar las mujeres. O si son aspectos más de investigación o de parte de educación, no solo tienen que ser las mujeres, también pueden ser los hombres. Entonces es como justamente no distinguir por género, sino distinguir por mérito. Y al inicio, pues claramente se ha tenido como una inclusión, yo lo veo consciente, o sea, justamente ese tipo de políticas que se establecen desde de los diferentes gobiernos, de decirle a las empresas, tienes que tener una cuota de mujeres, inclusive. Hay, no solo con equidad de género, con inclusión social, tienes que tener una cuota de personas con tales, con discapacidades X. Entonces, em, como al inicio, porque pues como todo camino que tiene tantas aspectos por mejorar y aspectos por entender todavía, al inicio ha sido un proceso como de poco a poco ir concientizando eso hasta llegar a un punto en donde no se tenga que regularizar una cuota X de tales tipos de personas dentro de una empresa, compañía, institución pública, privada, lo que sea. Entonces yo creo que es eso, es un camino que está muy abierto a que se pueda ir por las ramas, a que pueda perder el enfoque y que se tiene que tener muchísimo cuidado con cómo se transmite la información, con cómo se aborda y con cómo también se establecen esas políticas para que justamente se logre lo que en general se ha establecido a nivel global, ese desarrollo multidimensional del que hablábamos, pues si nosotros vemos la Agenda 2030, incluye aspectos de todo tipo, social, equidad de género, alimenticio, climático, entonces son como tantos aspectos que es ir dando pasos eh, importantes, pasos que dejen un precedente y que se tenga como un objetivo claro, ¿no? Sí, justamente eso que me gusta eso que comentas de la meritocracia, porque en efecto es así, los seres humanos, por mucho que queramos disimular, siempre tenemos buena parte de necesidad de reconocimiento y esto a la vez es bastante positivo porque el reconocimiento te motiva y pues a nivel individual tú das lo mejor de ti, innovas, creces, produces, pero cuando te encuentras en una sociedad y ves que pues todos los individuos estamos haciendo lo mismo,
eso da pie a la competencia. Entonces eso también es un aspecto positivo porque permite pues la integración y pues que día a día se vayan desarrollando nuevas oportunidades en muchos aspectos. Pero sí es bueno nutrirse desde ese punto de vista individual porque al final pues es la sociedad el resultado. La sociedad y una sociedad sana se diferencia de una que está en proceso pues de justamente los individuos que la conforman. Y pues también eso que comentas acerca de la agenda internacional, ya esto para ir cerrando, pues si bien hay una planificación y están unos objetivos establecidos y la ONU también tiene buenas intenciones y ha hecho un trabajo formidable en lo que es la proyección de caras al futuro, hoy en día, desafortunadamente, hay conflictos bélicos que están sucediendo en el mundo. Esto, pues, por supuesto, tienen una incidencia bastante negativa a nivel social, económico, político, cultural, pero también a nivel medioambiental. Esto, de cierta manera, desestabiliza un poco justamente esos planes que la agenda internacional se había propuesto. Y no solo que lo desestabiliza, sino que también retrocede. Hay un retroceso importante en todo el esquema y todos los logros que hasta ahora se habían establecido a nivel de finanzas, a nivel, pues, de muchos aspectos, a nivel incluso de desarrollo sostenible. ¿Cómo se pueden abordar estos temas en un contexto tan complejo? ¿Cómo poder salir adelante considerando que si se planifica siempre hay algo que lo puede cambiar todo? Sí, mira, no, primero que nada, pues lamentablemente en este tipo de contextos de conflictos bélicos tan fuertes, yo creo que aquí la empatía juega un papel fundamental, porque pues como tú me mencionas, sí, hay objetivos, hay planes, hay cosas escritas, pero justamente, como dicen por ahí, el papel aguanta mucho, Ujú, pero es qué pasa cuando tú lo vas a aplicar, qué pasa en los diferentes contextos. Entonces yo creo que es importante, es muy importante desarrollar planes, desarrollar estructuras específicas que te permitan a ti tener una visión de, más que nada es con qué recursos cuento, con cuáles herramientas cuento como país, como sociedad, como mundo globalizado y cómo puedo utilizar esos recursos para mejorar. ¿Y qué aspectos quiero mejorar? Pues tales objetivos, tales, tales, tales y tales. Entonces, dentro de los recursos, algo también un poco para cerrar un poco la idea de lo que veníamos hablando antes, yo creo que también esa parte de generar y crear equipos multidisciplinarios es muy relevante. ¿Por qué? Porque te dan esa capacidad de poder adaptarte a los diferentes cambios y a los diferentes contextos que te pueden generar situaciones como el conflicto bélico que se está sucediendo en este momento. Y el conflicto bélico pues, conflictos que suenan en un momento porque explotan, pero que después siguen ocurriendo, ¿no? Y que después quizás no están en boca de todas las noticias y de todas, pero siguen pasando. Y al ujú, ser un mundo globalizado, al estar tan interconectados entre continentes, entre países, entre todo tiene un efecto y no solo son efectos sociales, son efectos financieros, pues, efectos económicos, efectos realmente que abarcan muchas como aristas de la cadena o del desarrollo mundial y de cada uno de los países. Entonces yo creo que es justamente esa importancia de tener un respaldo de qué hacer, pero también dentro de esa planificación considerar este tipo de riesgos. Considerar este tipo de riesgos políticos, sociales, económicos, ambientales, inclusive, porque pongo el ejemplo, Chile es un país sísmico, bueno, como nunca. Entonces, también dentro de la planificación, uno tiene que tomar en cuenta todo este tipo de situaciones imprevistas que pueden ocurrir para poder después adaptar. La idea no es, desde mi punto de vista, no es cambiar por completo los planes, pero sí tener capacidad de adaptación y esa como capacidad de resiliencia para poder decir, bueno, en este momento quizás se disminuye o cambia el nivel o el ritmo con el que veníamos avanzando, pero se tiene estas opciones para poder seguir avanzando, para poder ayudar, para poder tomar decisiones claves.
Entonces yo creo que justamente dentro de todo este contexto de finanzas sostenibles y de desarrollo económico, si bien lo hemos conversado a nivel pues de Latinoamérica y el Caribe, yo creo que es un contexto, se debe ver en un contexto mundial y las personas juegan un papel fundamental y la interrelación que puedan tener las personas para crear equipos funcionales juegan un papel fundamental dentro del avance constante. Porque si no somos rígidos y nos ceñimos a lo que establecimos hace 5 años, pues hace 5 años no había una pandemia de por medio, por ejemplo. Entonces son como ese tipo de cosas que uno tiene que pensar y uno tiene que realmente como sentarse a a dimensionar, que no son cosas menores y que son cosas muy realistas y que pueden pasar, van a pasar y van a seguir sucediendo. Los objetivos que uno se plantea, ¿no? Están planificados sobre la base de un contexto donde uno no está considerando esos, ¿cómo se le llaman? Los cisnes negros, ¿no? Que son esas situaciones extraordinarias que suceden. Sin embargo, pues lamentablemente, como venimos comentando, el hecho precisamente de que estos hechos se están desenvolviendo, pues eh, quita justamente un poco el foco de quizás lo que nosotros teníamos planificado en primera instancia abordar, ¿no? Entonces, también eso implica un proceso de reorganización, un proceso de replanificación y, bueno, de reorientación de esos objetivos que inicialmente se plantearon, ¿no? Como relevantes. Y bueno, en definitiva, yo creo que está el tema de establecer prioridades sobre lo que es realmente urgente e importante en un momento determinado y lo que no es tanto. Claro, allí un poco el debate es, bueno, pero entonces siempre los temas ambientales, los temas sociales siempre van a ser menos importantes y menos urgentes que otros, ¿no? Y allí es como que un poco el tema ante sobre todo la crisis climática que está allí, indiferentemente Sí. de que haya una guerra en cualquier parte del hemisferio, están allí y eso también es algo que nos está afectando y que va poco a poco afectando nuestra calidad de vida. En este sentido, digamos, considerando todo este contexto, un poco para ir cerrando esta conversación que ha sido pues muy nutritiva para nosotros en cuanto a todos estos temas que son sumamente relevantes, queríamos indagar un poco en particular, tú cómo visualizas, digamos, el panorama a nivel general de las finanzas sostenibles tanto en la región de América Latina como a nivel mundial, pues en el futuro cercano, hablemos bueno, ya incluso 2030 está a la vuelta de la esquina. Sí. Entonces, estamos hablando de que, bueno, ya en 2030 tendremos que hacer ese proceso de chequeo de si de verdad cumplimos con esos objetivos que nos planteamos, ¿no? Y cuáles son esas tendencias que tú estás observando o que nosotros deberíamos estar observando de cerca en cuanto a estos temas. Y bueno, particularmente qué podemos esperar sobre este desarrollo en los países pues, más cercanos que tenemos acá, incluso en países como Venezuela, que digamos también están un poco detrás de la cola. Sí. No, buenísimo. Mira, el panorama en general, yo creo que es tendencia y que es una temática que está en crecimiento. Las finanzas sostenibles están en constante crecimiento, inclusive en estos países pioneros que las comenzaron a abordar. Entonces, veo que justamente como les decía durante alguna de los tópicos que salieron, es un aspecto que involucra tantas cosas que por diferentes ámbitos y diferentes aristas uno lo puede relacionar con el desarrollo económico de los países, con el desarrollo social, como con diferentes impactos que tiene sobre los diferentes países a nivel mundial. Entonces, como lo veo, evidentemente es lo que tú decías, a veces es como, ajá, temas climáticos, no.
quizás no tomen tanta relevancia como una pandemia o como un conflicto bélico, pero yo creo que siempre detrás están siendo trabajados y están siendo atendidos porque se ha ido paso a paso concientizando a los diferentes sectores de que realmente existen riesgos que afectan el desarrollo financiero, el desarrollo interno de cada organización, de cada país, de cada sociedad. Entonces, un poco las tendencias que yo veo, inclusive yo estuve viendo como algunos datos bien interesantes, por ejemplo, CBI sacó un informe a principios de este año, pero es con referente al año 2022, de que se ha emitido, por ejemplo, en enero del 22, se emitió un 88% más de deuda temática comparado con enero del 21. Y esto es considerando los países a nivel global. Entonces yo dije, wow, qué interesante cómo a pesar de todos los problemas, los contextos, aparte de las finanzas sostenibles, que ocurrieron en el mundo, a pesar de todo eso, cómo aumentó en un alto porcentaje la emisión de deuda temática, la emisión de bonos enfocados justamente a estas temáticas medioambientales, sociales y de sostenibilidad. Entonces, y específicamente dentro de Latinoamérica y el Caribe, si bien no juegan un papel fundamental los países de América Latina y el Caribe, como no fundamental, sino notorio dentro de las estadísticas y todos los aspectos de finanzas sostenibles que surgen, pues yo creo que tienen un alto potencial la región para seguir desarrollando todos estos proyectos. Tiene un alto potencial porque hay muchos temas a solucionar, hay muchas oportunidades en donde pueden venir agentes externos a dirigir capitales y financiamiento a estas problemáticas dentro de la región. Pues países como Venezuela también. Entonces está como justamente esa importancia de desarrollar ese potencial y de desarrollar estos aspectos que son tan relevantes como un proyecto. O sea, yo recuerdo pues que tuvimos la oportunidad de hacer un estudio de el turismo sostenible dentro de un país de la región. Entonces, como esos pequeños aspectos que uno no se imagina, ajá, ¿por qué turismo sostenible? Pero justamente eso, ¿por qué? Porque eso te da fuentes de empleo para personas en lugares más aislados de las ciudades, eso te genera un mayor flujo de dinero dentro de un país, dentro de una ciudad. Entonces va generando beneficios constantes que paso a paso se van viendo los resultados. Entonces dentro de la región yo creo que hay un potencial inmenso. También hay muchos riesgos que hay que asumir y hay que tratar de mitigar lo más posible, pero creo que pues ya se ha visto un avance importante también dentro de la región, a pesar de que al compararlo con el avance a nivel mundial, uno dice, ah, no, pero no es tanto, pero sí, es bastante y representa mucho el avance. Yo pues destacaría países inclusive acá en América Latina, pues como Colombia, Brasil, México, Chile, inclusive Costa Rica, en la parte de movilidad eléctrica, por ejemplo, que es un tema también bien interesante, que son países que han avanzado y que paso a paso pueden también y se han convertido como en esas guías dentro de la misma región. Entonces, bueno, creo que es bien interesante que se siga el tema de cerca, que se siga el tema, por ejemplo, de electromovilidad, de emisión de bonos, de estos aspectos sociales de diferentes proyectos con respecto a equidad de género, con desempleo, con educación, porque creo que se están desarrollando y que poco a poco van a tomar pues bastante relevancia dentro de la interacción económica en la región. Buenísimo, María Belén. La verdad es que estamos súper contentos con los resultados de esta entrevista. Creo que abordamos muchísimos puntos que son de interés y que son prioritarios hoy en día en la agenda internacional y también entre las noticias que día a día
los agentes económicos pues visualizamos para la toma de decisiones. Entendemos muy bien pues que las finanzas sostenibles y el tema de desigualdad de género son temas pues multidisciplinarios, porque la incidencia de un pequeño factor puede hacer efecto dominó y pues terminar recae en estos temas de nuevo. Entonces, pues justamente me quedo con eso que nos comentaste previamente, que no se trata de no cumplir la planificación o de no planificar o de cambiar, sino más bien cómo seguir avanzando pues con todas las coyunturas que el mundo experimenta día a día. Si bien Latinoamérica es una región bastante, o bueno, vamos a decir, un poco rezagada con respecto a otros puntos de comparación, se están haciendo hoy en día innovaciones y aportes importantes en lo que son estos temas y esta materia. Entonces, bueno, afortunadamente en Latinoamérica, a pesar de tener sus oportunidades de mejora, siempre es como la niña bonita igual, porque todo el mundo tiene atención en ella, es una región que cuenta con muchos recursos y siempre de alguna u otra manera resulta atractiva para los inversores. Esto puede ser una gran oportunidad. Entonces, bueno, importante eso que comentas, no desestimar estos avances porque son significativos para Latinoamérica y el Caribe como región. Así que bueno, muy agradecidos con contar contigo el día de hoy. Realmente, pues para nosotros el equipo de Ceteris Paribus es muy valioso contar con profesionales y personas que pues conocen de lo que hablan y lo hacen de una manera muy impecable. Este, pues muchísimas gracias nuevamente, estamos muy contentos y pues esperamos que esta oportunidad se repita en el futuro. Aquí tienes en Ceteris Paribus las puertas abiertas siempre. Muchas gracias a ustedes y no, yo realmente inmensamente agradecida porque ha sido un espacio bien enriquecedor para los tres. Y pues nada, realmente muchas gracias. Yo creo que estos espacios son bien valiosos también para dar un poco de visibilidad a estos Ujú. temas tan relevantes y que, bueno, se genera un poco también de curiosidad sobre qué es esto y poder seguir en la investigación y pues en el desarrollo también de estos temas. Así que muchas gracias y ha sido realmente un placer estar aquí con ustedes en este espacio.